¿Alguna vez has sentido que después de tu despertar espiritual perdiste el rumbo? Al principio, todo parecía revelación. Un día estabas en medio del caos, de las rutinas vacías, de los deseos heredados que ya no te llenaban, y al siguiente, todo se derrumbó. O más bien, todo se reveló. Viste lo que antes no veías, sentiste cosas que antes ignorabas, percibiste lo invisible. Fue un momento de expansión. Sentiste paz, unidad, comprensión, un fuego interno que parecía decir, ahora sí, estoy despierto. Pero después de ese momento vino algo inesperado, un silencio, un vacío, una desmotivación que no sabías explicar. Ya no te llenaban las metas materiales, pero tampoco sabías qué metas seguir. Ya no querías lo que el mundo te ofrecía, pero tampoco tenías claro qué ofrecerle tú al mundo. Sentías que habías renacido, pero te encontrabas inmóvil, como si algo profundo en ti se hubiera apagado justo después de haberse encendido. ¿Te ha pasado? Si es así, no estás solo, y no es un error. Tampoco estás fallando. Estás cruzando uno de los pasajes más ocultos y menos hablados del despertar espiritual. Carl Jung, el psiquiatra suizo que abrió el alma humana a la psicología profunda, lo vio con claridad. Él dijo, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y justo ahí está la clave. El despertar espiritual no es solo un acto de ver la luz, es también una experiencia de ver la sombra, la tuya, la del mundo, la de tus deseos, tus apegos, tus antiguas motivaciones. Cuando esa luz llega, muchas veces lo primero que hace es mostrarte lo que ya no puedes sostener. Tus viejas metas, tus relaciones vacías, tus rutinas desconectadas, todo se cae. Y eso, aunque necesario, duele. Porque lo que antes te movía, el éxito, el reconocimiento, el tener más, ahora se siente hueco. Y lo que de verdad anhela tu alma aún no tiene forma clara. Es ahí donde surge esa sensación de no saber qué hacer, de perder el fuego, de no encontrar dirección. Y no se habla de esto, porque nos han vendido una idea romántica del despertar, una narrativa de arco iris, de iluminación repentina, de dicha constante. Pero eso no es real, al menos no al principio. El verdadero despertar espiritual es un proceso profundo de desprogramación, de derrumbe, de muerte interna. Y lo que muere, muchas veces, es la fuente de tu antigua motivación. Muere el personaje que buscaba cumplir expectativas. Muere el yo que quería llegar lejos, según estándares ajenos. Muere la ilusión de que el propósito está afuera. Y al principio, eso te deja sin nada, sin mapas, sin metas, sin energía. Pero no es vacío, es espacio fértil. Es el terreno donde lo nuevo va a germinar. ¿Y sabes qué decía Jung sobre esto? Que ese momento de desorientación es en realidad el comienzo del trabajo profundo. Que cuando la motivación muere, es porque algo más auténtico está intentando emerger desde dentro. Tu alma no quiere motivación artificial, quiere verdad. Y esa verdad no se impone, se revela en silencio. Este video no es para entretenerte. Es para acompañarte en esa zona donde muchos se asustan y abandonan el proceso, donde la luz ya entró, pero la antigua identidad aún no se ha ido del todo, donde estás entre mundos. Si estás ahí, quédate, porque Carl Jung y muchas almas antes que tú dejaron señales, mapas, sabiduría para esos momentos donde no hay motivación, pero sí un profundo llamado que aún no sabes cómo nombrar. Y si te atreves a atravesar ese umbral, descubrirás algo sorprendente, que la desmotivación no era el final, era la puerta, la verdadera. Y ahora que estás frente a ella, solo te queda una decisión. ¿La cruzas? Nos han contado que despertar espiritualmente es algo así como alcanzar la iluminación definitiva, como si se tratara de un punto final feliz, un momento de éxtasis, paz eterna y comprensión total. Nos han vendido la idea de que despertar es igual a sentirte bien, todo el tiempo, que es una cima a la que se llega, y desde allí todo es fácil.
Pero eso no es verdad. No del todo. El despertar espiritual es, sí, un acto de conciencia profunda, un vislumbre de lo eterno dentro de ti, un momento en el que todo cobra sentido, por unos instantes. Pero lo que viene después no siempre es cómodo. Lo que viene después, muchas veces, es caos, confusión, silencio, vacío, porque ese despertar feliz que tantos promueven suele ser solo una parte de la historia, la parte bonita, la parte luminosa, pero no es el despertar completo. ¿Y sabes por qué ese mito persiste? Porque la mente humana necesita recompensas rápidas. Necesita pensar que si atraviesa el dolor, lo que viene es placer, que si medita, si se alinea, si sana, entonces será feliz para siempre. Pero la conciencia no funciona bajo las reglas del ego. El alma no despierta para que seas feliz en el sentido superficial. Despierta para que seas real, íntegro, consciente. Y eso, al principio, puede sentirse como una pérdida. Perdiste la inocencia del personaje que creías ser. Perdiste la seguridad de una vida automática. Perdiste muchas de las motivaciones que antes te daban estructura. Y sin embargo, ese derrumbe es necesario, porque no puedes construir algo verdadero sobre una estructura falsa. Carl Jung comprendía esto a la perfección. Él sabía que el despertar no era una iluminación repentina y definitiva, sino el comienzo de un proceso profundo de individuación. El camino hacia convertirte en quien realmente eres, más allá de tu máscara social, tu historia, tus heridas. Y en ese camino, el entusiasmo inicial muchas veces se desvanece. ¿Por qué? Porque lo que parecía un final feliz es en realidad el umbral hacia lo desconocido. Y al otro lado de ese umbral no hay respuestas inmediatas. Hay preguntas nuevas, dudas existenciales y, a menudo, una desconexión de lo que antes te motivaba. El alma, cuando despierta, empieza a rechazar todo lo que antes toleraba. Relaciones vacías, trabajos sin sentido, rutinas sin alma. Y lo que queda es un vacío que aún no sabes cómo llenar. Muchos llegan a este punto y creen que algo va mal. Piensan, ¿no debería sentirme mejor? ¿No se supone que ya desperté? ¿Por qué me siento tan perdido? Y es aquí donde el mito del despertar feliz hace más daño, porque nadie te dijo que después de abrir los ojos ibas a tener que aprender a caminar de nuevo. Nadie te dijo que ver la verdad es solo el primer paso. Lo que sigue es vivir desde esa verdad, y eso implica una muerte. La muerte del viejo tú, la muerte de tus mentiras internas, la muerte de tus motivaciones artificiales. Y como toda muerte, eso duele. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, solo el coraje de seguir avanzando, incluso cuando no entiendes hacia dónde. Solo la humildad de permitirte estar perdido, sin renunciar a lo que viste, porque esa pérdida de motivación no es una regresión, es una recalibración. Tu alma está diciendo, no quiero más lo de antes, pero aún no sé qué quiero ahora. Dame tiempo, dame silencio. Y en ese silencio, si lo respetas, algo nuevo comienza a formarse. Un propósito más profundo. Una alegría que no depende de resultados. Una dirección que no es impuesta, sino revelada. Y entonces comprendes, el mito del despertar feliz es solo eso, un mito. El verdadero despertar es brutal y hermoso, desordenado y sagrado, oscuro y revelador. Y es real. Lo que estás viviendo no es el fin de tu camino, es el inicio de tu verdadera transformación. Después del impacto del despertar espiritual, cuando las luces internas se encienden por primera vez, viene una etapa inevitable que muy pocos mencionan, la muerte interior. Y no es una metáfora ligera, es una muerte real, no física, pero sí profunda. Porque para que nazca algo nuevo en ti, algo viejo, tiene que morir. El despertar no solo trae visiones, claridad y amor expandido, también trae una disolución, un desmoronamiento del tú que pensabas ser. Y aquí es donde muchos se asustan, porque nadie nos preparó para ese duelo espiritual. Carl Jung lo dijo de manera precisa.
El nacimiento de algo nuevo exige la muerte de algo viejo. No es posible renovar nada sin antes destruir. Pero, ¿qué muere exactamente en ese proceso? Muere el personaje. Esa identidad que construiste para sobrevivir. Esa máscara que llevaste durante años para encajar, para agradar, para protegerte. La imagen que tenías de ti mismo, formada por lo que otros esperaban de ti, por las creencias de tu familia, tu cultura, tus miedos. Esa versión de ti, funcional pero vacía, empieza a resquebrajarse, y al romperse, te quedas sin referencias, sin suelo, sin motivación, porque ese personaje era el que se esforzaba, el que perseguía metas, el que soñaba con éxito, con validación, con reconocimiento, y al morir, se lleva con él todas esas motivaciones que lo sostenían. Muere también la narrativa de tu pasado, el relato que te contaste una y otra vez. Yo soy así porque me hicieron esto. Yo nunca podré porque siempre fui esto otro. Esa historia deja de tener sentido, y lo que queda es un silencio incómodo, pero también sagrado, porque sin ese relato aparece la posibilidad de libertad. Pero primero viene el vértigo. Muere el apego a lo externo. Empiezas a ver con claridad que las cosas que antes creías esenciales, el éxito, las apariencias, las posesiones, la aprobación, ya no llenan, no te mueven, no te inspiran. Y entonces te preguntas, si ya no deseo lo de antes, ¿qué deseo ahora? Esa es una pregunta que no tiene respuesta inmediata. Y por eso, el vacío. Por eso la desmotivación. No es que hayas perdido el rumbo, es que estás en un momento intermedio, un umbral entre lo que ya no eres y lo que aún no sabes que puedes ser. Y ese umbral, como todo proceso de muerte y renacimiento, requiere tiempo, silencio, paciencia, entrega. A veces mueren también relaciones, con personas, con entornos, con hábitos, porque el alma, una vez despierta, no puede seguir viviendo en lugares donde ya no puede respirar. Y dejar atrás lo conocido también duele. Aunque sea necesario, muere el viejo propósito, ese que te empujaba cada día desde la mente, y comienza a gestarse uno nuevo. Uno que no surge del ego, sino del alma. Uno que no se construye, sino que se revela. Pero para que eso ocurra, necesitas sostener ese espacio de no saber, de no tener respuestas, de no sentir la motivación de antes. Esa desmotivación no es un error. Es señal de que el alma está limpiando el terreno. Piensa en un campo en el que se ha arrancado la hierba vieja. Durante un tiempo, solo hay tierra vacía. Pero es esa tierra la que permitirá que crezca una nueva semilla, una semilla auténtica. Lo que muere en el despertar es todo aquello que no eras tú, todo lo que habías adoptado para sobrevivir, todo lo que ya cumplió su función. Y sí, duele, porque aunque fuera una cárcel, era conocida, y lo desconocido siempre da miedo. Pero tras ese miedo está la libertad, y esa libertad no necesita motivación constante, solo necesita presencia, entrega, confianza. Estás en un proceso de renacer, y como todo nacimiento, implica contracciones, vacío, silencio, pero también una promesa, la de una vida más alineada, más verdadera, más tuya. Así que si hoy sientes que te falta motivación, no te juzgues. Estás exactamente donde necesitas estar, porque antes de que el alma hable con claridad, el ego tiene que aprender a callar. Una vez que lo viejo ha comenzado a morir dentro de ti, las identidades, los deseos aprendidos, los propósitos ajenos, hay algo más que empieza a revelarse. No lo verás de inmediato. No llega con luces ni con certezas. Llega, de hecho, como un eco oscuro desde dentro. Una presencia interior que al principio incomoda, confunde, inquieta. Eso es la sombra. Y Carl Jung, uno de los pocos en el mundo occidental que se atrevió a nombrarla con claridad, la definió así: la sombra es todo aquello que el individuo no reconoce en sí mismo. Es decir, es esa parte tuya que has reprimido, negado o ignorado. Tus emociones no expresadas, tus traumas no resueltos, tus pensamientos prohibidos, tus deseos ocultos.
tus miedos más íntimos. Y sí, todos los tenemos. Todos hemos creado una imagen pública, un yo ideal, construido sobre lo que creemos que está bien, que es aceptable, que se espera de nosotros. Y al hacer eso, todo lo que no encajaba fue empujado al sótano del inconsciente. Ahí quedó, como energía comprimida, esperando un momento de silencio, de lucidez, esperando tu despertar. Porque el despertar espiritual no solo te conecta con la luz del alma, también enciende una linterna en la oscuridad que habita en ti. Y eso puede ser profundamente incómodo. Es aquí donde muchas personas se bloquean, sienten que ya no avanzan, que algo los retiene, que no pueden sostener la paz que sintieron al principio de su despertar. ¿Por qué? Porque su sombra ha salido a la superficie. Y eso no es un retroceso, es la siguiente etapa del viaje. Ver tu sombra no significa que estés fallando. Significa que estás listo para integrar lo que siempre estuvo dentro de ti. Pero, ¿por qué es tan difícil? Porque la sombra no es solo personal, también es colectiva. Vivimos en una sociedad que nos enseña a mostrarnos felices, productivos, exitosos, pero no nos enseña a estar tristes. No nos enseña a gestionar la rabia, la envidia, la frustración, mucho menos a aceptar nuestras contradicciones internas. Así, cuando el despertar abre la puerta de la conciencia, también abre el sótano, y comienzan a salir emociones, recuerdos, impulsos que habías enterrado. Esto agota, confunde, desmotiva, pero hay algo esencial que debes saber. Tu sombra no está en tu contra, no es tu enemiga, es simplemente la parte de ti que necesita ser vista, reconocida, amada. Negarla solo la hace más fuerte. Reprimirla solo la vuelve más insidiosa. Integrarla, en cambio, la transforma. Jung insistía en que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Y eso significa que si no ves tu sombra, ella tomará el control desde las sombras. Te hará repetir patrones, sabotear relaciones, estancarte justo cuando ibas a avanzar. Tu verdadera motivación no puede florecer si estás peleando contigo mismo. La motivación del alma no brota desde la evasión, sino desde la integración. Cuando te permites ver tu sombra, sin juicio, sin drama, sin huida, algo cambia. Esa energía reprimida se libera, se convierte en poder, en claridad, en presencia. La sombra es, en realidad, tu potencial no reclamado. Es tu sensibilidad no aceptada, tu voz no expresada, tu fuerza no reconocida. Y cuando te atreves a mirarla, sin máscara, sin miedo, cuando puedes sostener esa oscuridad con amor, entonces algo nuevo nace dentro de ti. Una motivación diferente, una que no necesita validación, una que no surge del deber, sino del deseo profundo del alma por expresarse, por expandirse, por recordar. La sombra no es el fin del camino, es el guardián del umbral, y si puedes atravesarla, descubrirás que detrás de ella no está tu perdición, sino tu liberación. Una vez que la sombra ha salido a la superficie, una nueva etapa comienza. No es el final del proceso, pero sí el principio de algo más estable, más profundo, el camino de integración. ¿Qué significa integrar? No se trata de eliminar tu sombra, ni de suprimir lo que sentiste en el vacío, ni de regresar a lo que eras antes del despertar. Integrar es traer a la luz lo que antes estaba dividido dentro de ti. Es unir los opuestos. Es dejar de escapar de ti mismo y comenzar a abrazar cada parte que conforma tu existencia, incluso las que considerabas indignas o oscuras. Aquí es donde muchas almas se pierden, porque la integración es silenciosa, no espectacular. No se siente como un fuego espiritual ardiendo, ni como una revelación mística. Se siente más bien como el lento regreso al centro, un caminar más consciente, un respirar más profundo, un vivir con menos ruido interno. Carl Jung llamó a este proceso individuación, que no es otra cosa que el viaje hacia convertirte en tu ser verdadero. Y ese camino no se recorre desde la mente, sino desde la experiencia directa,
desde el cuerpo, desde el alma. ¿Cómo se recorre este camino? Con prácticas simples pero poderosas. La meditación sin expectativas. La escritura sincera, donde hablas contigo mismo sin máscaras. La conexión con la naturaleza, donde tu alma recuerda su ritmo real. El arte, el movimiento, la respiración consciente, el silencio. Cada acto cotidiano puede volverse espiritual si lo haces con presencia. Poco a poco, la motivación que creías haber perdido empieza a regresar. Pero no es la misma. Ya no es esa motivación agitada que quiere lograr, conseguir, impresionar. Es una motivación más suave, pero más firme. Una que no busca validación externa. Una que nace de dentro, de la coherencia, del amor propio. Y entonces ocurre algo extraordinario. Renaces desde el vacío. Ese vacío que al principio te asustó, que te hizo dudar de todo, que parecía un abismo, se convierte ahora en tu espacio sagrado, donde no hay prisa, donde no hay máscaras, donde no necesitas tener todas las respuestas. Ahí, en ese vacío, empiezas a escuchar de nuevo la voz de tu alma, no como un grito, sino como un susurro que dice: ahora sí, ahora estás listo. Listo para crear sin presión, para amar sin posesión, para vivir sin miedo, para servir desde tu esencia, no desde tu carencia. Y en ese momento, entiendes por qué perdiste la motivación. Porque no podías seguir motivado por cosas que ya no te representaban. Porque tu alma necesitaba que hicieras espacio para lo verdadero. Y lo hiciste. Así que si hoy sientes que aún estás en ese proceso, no lo apresures. Estás exactamente donde debes estar. Y si algo en ti se ha encendido, aunque sea un poco, escucha. Esa chispa es el inicio del nuevo fuego. No dejes que se apague. Este viaje no es fácil, pero es real. Y vale la pena. No estás solo en esto. Cada alma que despierta atraviesa su noche oscura, su vacío, su sombra. Pero al otro lado, hay algo más. Una vida con sentido. Una presencia más plena, una luz más verdadera. Si este video tocó algo en ti, no lo ignores. Dale like para que el algoritmo no lo entierre en el olvido. Suscríbete a Umbral Espiritual si sientes que este canal refleja lo que tu alma lleva tiempo buscando. Y comparte este mensaje con esa persona que sabes que también está en silencio, buscando respuestas. Recuerda, no estás roto, estás recordando. Tu alma no perdió la motivación, solo necesitaba volver a casa. Hasta el próximo umbral.